Vamos a continuar con nuestra serie, la cual hemos titulado Mi identidad en Cristo, serie de Efesios. Estamos en el capítulo 4. Acabamos de pasar un versículo muy especial, donde la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Pero esta idea sigue, todavía Pablo sigue hablando de esa unidad de la iglesia. Y ahora vamos a centrarnos en el versículo 6. Vamos a leerlo y luego vamos a ver lo que Dios tiene para enseñarnos en esta hora. Vamos a ver el versículo completo. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y hay una verdad preciosa aquí. Bueno, todo en la palabra de Dios es precioso, pero me atrevería a decir que, claro, quizá el versículo anterior es muy controversial, pero yo pienso que al final uno lo puede entender claramente. Pero me atrevería a decir que dentro del cristianismo hay una gran falencia. Puede ser que no de todos, pero a veces sí de la mayoría, y me incluyo. Y es que si quizá tú y yo no menospreciamos a Jesús, al contrario, lo tenemos como el centro de nuestras vidas, cuando en otros lugares quizá el centro es cualquier otro personaje, como los santos o María o cualquier otro ser. Pero aun cuando tú y yo tenemos como centro a Cristo, la pregunta que yo quiero que nos hagamos es honesta y sinceramente: ¿qué lugar ocupa Dios el Padre en nuestras vidas? ¿Cuán conscientes somos tú y yo de que no solamente tenemos al Espíritu, porque ya la palabra de Dios nos acaba de enseñar que hay un solo Espíritu, y que tenemos a un solo Señor que es Jesucristo? Pero de verdad, hagámonos la pregunta: ¿cuánto tú y yo pensamos en el Padre? En Dios nuestro Padre, porque la palabra de Dios es clara. Yo vuelvo a repetir esto, lo voy a enfatizar. Dios es uno, eso no lo podemos negar, tenemos que tener cuidado, pero la Biblia claramente enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y curiosamente aquí en este pasaje lo acabamos de ver. La palabra de Dios aquí nos habló ya del Espíritu, la unidad en el Espíritu, pero luego nos habló del Hijo de Jesucristo, el Señor. Pero notemos, pero luego Pablo dice: pero también hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pablo tenía esto claro. Este es Dios, quien es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nuevamente esa es la pregunta: ¿qué lugar ocupa Dios, el Padre, en nuestras vidas? Y eso es lo que quiero que veamos a través de este versículo. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, y perdónenme el tecnicismo, pero es necesario: mi filiación en Cristo, no afiliación, es sin A. Ahora, alguien diría: Alex, ¿de dónde te sacaste esa palabra tan rebuscada? No, es una palabra correcta. La palabra filiación se refiere o es concerniente a todo lo relativo o perteneciente al vínculo afectivo entre padres e hijos. De ahí es donde viene la palabra familia. Es algo familiar. La palabra filiación es esa, de hecho, es esa dependencia que tienen los hijos de los padres. Es lo normal, lo natural, que los hijos dependan de los padres, ¿cierto? Eso es lo común. Bueno, puede ser que a veces, y más en nuestra cultura, a veces se invierten los papeles, pero la palabra filiación significa el reconocimiento de esa necesidad de un hijo de su padre. Y aquí vuelvo a insistir en esto porque es muy importante. En nuestra cultura es quizá muy diferente, por eso hasta se han levantado herejías y hasta hay gente que es capaz de creer ese tipo de cosas, porque en nuestra cultura le damos más preeminencia a la madre. No estoy diciendo que no debamos hacerlo, pero yo pienso que uno tiene que ser coherente. Mis hermanos, desde el punto de vista bíblico, tanto que hay una palabra que se llama, ¿la han escuchado? La patria potestad. En la antigüedad el que tenía la preeminencia era el padre, al punto de que el padre podía hacer lo que quisiera con su familia. Por eso se llamaba patria potestad. De hecho, el gobierno no se metía en absolutamente nada. El padre de familia era el que tenía toda la soberanía y potestad sobre su familia, sobre su casa y especialmente sobre sus hijos. En nuestro contexto a veces hasta nos atrevemos a decir Dios y madre, diciendo que es que la madre es lo más importante. Y hasta desde el punto de vista de la religión popular hasta se habla de la madre de Dios. Bueno, lo bíblico es que hay un padre. Eso es lo bíblico. Y hasta hay por ahí una herejía que hablan del Dios madre, porque parece que hay personas que creen que lo más importante es la madre. Ahora, yo no estoy diciendo que no, yo siempre digo esto: le doy gracias a Dios que en mi contexto
Yo tuve no, porque todavía gracias a Dios tengo, pero pues como ya no vivo en casa, pero tengo unos padres que yo nunca tuve que elegir entre cuál era el más importante. De hecho, había una chanza que muchas veces se hacía, pero no pasó de ser una chanza. Muchas veces, me acuerdo de esto, perdónenme por utilizar esta ilustración, pero es para que enfaticemos esto. Mis padres me decían, ¿y si nosotros nos separáramos, usted con quién se iría? Era una chance, porque gracias a Dios eso nunca ocurrió y hasta el día no ha ocurrido. Pues yo fui el que me separé, yo fui el que me fui de casa, me separé de mis padres para unirme a mi esposa. Pero yo me acuerdo de esa chance, nada más estudiando esto me acordaba. Yo me acuerdo que yo le decía, no, el que se vaya a ir, que se vaya, pero yo me quedo en la casa, yo me quedo con el que se quede. Y como los dos se quedaron, entonces estuve con ellos hasta mis 37 años. Yo fui un bombril en la casa. Pero mis hermanos, precisamente esa es la filiación. Es entender que tenemos esa dependencia de Dios. Voy a atreverme a hacer algo y voy a intentar ser lo más claro para que no piensen que voy a decir una herejía. Voy a aclarar esto. La Biblia enseña nuevamente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Hijo es Dios. No pretendo negar eso, que Dios me guarde. Yo creo que tengo eso claro y espero dejarlo claro. No voy a minimizar al Hijo, no voy a minimizar al Espíritu Santo, tampoco voy a caer en esa herejía del subordinacionismo de pensar que el Hijo es un Dios más pequeño o que el Espíritu Santo es menor. Dios es Dios y es uno solo, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nuevamente, el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, pero por supuesto el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo. Es necesario también tener esa distinción. Pero a lo que me refiero y lo que quiero decir, y por eso estoy aclarando esto, es que no hay un solo lugar en la Biblia donde, y muchos cristianos usan esta expresión, no voy a decir tampoco que es una herejía o que está mal, no, sino que bíblicamente no existe esta expresión. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no existe. No significa nuevamente que el Hijo no sea Dios, ni que el Espíritu sea Dios. Pero la única, digamos, expresión bíblica real es Dios Padre. No sé si me hago entender. Es decir, Jesucristo es Dios, Jesús es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Pero decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no es que sea incorrecto, pero lo que la Biblia habla, porque es que nuevamente, lo que la Biblia nos quiere decir es que tenemos un Dios que es Padre. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque nuevamente, aun cuando la centralidad debe estar en Jesucristo y la unidad verdadera es a través del Espíritu, el Espíritu es Dios y el Hijo es Dios, pero todo esto para decirnos que tenemos un Dios Padre. Es decir, es una manera en que la palabra de Dios nos enfatiza que tú y yo tenemos al más grande de todos de nuestro lado. Y que el Dios soberano, eterno, el que, como dice la palabra de Dios, habita en luz inaccesible, es un Padre. No solo es Dios, es un Padre. Vemos tú y yo al que está sentado en su trono de gloria, como lo expresa el Antiguo Testamento, al anciano de días, como un señor barbado que está con el ceño fruncido, esperando a castigarnos. ¿O vemos tú y yo al que está sentado en su trono de gloria en luz inaccesible, a aquel a quien el Hijo del Hombre se acerca, ante quien el Cordero se acerca y toma el rollo de su mano? Lo vemos como un Padre tierno, amoroso y afectivo. ¿Qué no nos suele pasar que hasta a veces pensamos que de pronto el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo? Qué hermoso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios y habita en nosotros. Tenemos a Cristo. De hecho, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Qué tierno y amoroso es Jesucristo. Pero tenemos tú y yo la confianza y seguridad de acercarnos al Padre. ¿O Él sí nos da miedo? ¿O Él nos da temor? ¿O cuál es nuestro pensamiento en nuestra mente y corazón cuando pensamos en el Padre? ¿Lo vemos como un Padre bueno o quizá... E insisto en esto y con esto termino esta introducción y vamos a 4 puntos que están allí en el texto. O quizás seamos tú y yo de los que tristemente, bueno, en el caso mío no, pero quizá te pueda pasar a ti que tristemente no tuviste un buen padre al que no podías acercarte porque quizá te alejaba con un regaño, a lo mejor no tuviste padre y por eso tú no tienes esa filiación con el Padre, esa familiaridad, esa cercanía.
Pues mis hermanos, quiero que veamos esa maravillosa obra que la palabra de Dios dice que Cristo ha hecho por nosotros, no solamente al salvarnos, al perdonarnos nuestros pecados, sino que ya Pablo en Efesios nos lo ha enseñado, y por eso esto es parte de la unidad de la iglesia. Tenemos a un Padre en los cielos que está sentado en su trono de gloria, pero que es tierno, amoroso. La pregunta sería esa: ¿cuál es la filiación que tú y yo tenemos con el Padre por medio de Cristo? Pues vayamos directamente allí a estos puntos, y por eso lo primero que quiero que veamos en la primera parte del versículo es la unidad filial. Es decir, mis hermanos, Cristo no solamente ha perdonado nuestros pecados, Cristo nos ha acercado al Padre. Eso lo enseña la palabra de Dios con claridad. Volvamos al versículo y centrémonos en la primera parte. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pero centrémonos en la primera parte. Un solo Dios y ¿qué? Y Padre de todos. Todos los cristianos tenemos al mismo Padre. Y aquí aclaro esto, porque es que hay mucha gente que dice, mire, todos somos hijos de Dios, porque mire que la Biblia dice que hay un solo Dios y Padre de todos. Bueno, la pregunta aquí, cuando aquí dice de todos, ¿a quién se está refiriendo? Recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los que han puesto su fe en Jesucristo, le está hablando a aquellos que han sido unidos al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu. Miren, mis hermanos, pensémoslo de esta manera. Lo que aquí Pablo está diciendo es: tengamos cuidado en deshacer la unidad. Todos los cristianos en todas partes tenemos al mismo Padre. No está hablando de todo el mundo, porque nuevamente, una vez más, aquí la palabra de Dios está hablando hasta la iglesia. Pero lo que está diciendo Pablo es: no importa dónde haya un cristiano, todo cristiano verdadero tiene el mismo Padre que tenemos tú y yo. ¿Podemos verlo? Hay un solo Dios, pero ese solo Dios es ¿qué? Es Padre de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Tú y yo tenemos a uno sentado en el trono de gloria, eterno, glorioso, en luz inaccesible, y a su Hijo a la diestra intercediendo por nosotros. Pero el que está sentado allí, mis hermanos, es tierno, es amoroso, es Padre. No solamente es el único Dios verdadero, sino que es el Padre de todos los que creemos en Jesucristo. Miren, mis hermanos, antes de ir a Efesios, porque voy a traer versículos de Efesios para mostrarles que Pablo ya había hablado de esto, pensemos en lo que el mismísimo Señor Jesucristo dijo en ese versículo tan famoso de Juan 14:6. Jesús le contestó a uno de sus discípulos que le preguntó: oye, ¿pero cuál es el camino? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego, ¿qué dijo? Esta traducción dice: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo no dijo que no había un Padre. Lo que Jesucristo dijo es, y ahí es donde vemos, nadie, tanto que el idioma original dice, viene al Padre. Es una manera de decir, ¿quieres ir al Padre? Tienes que pasar primero a través de mí. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, no solamente creemos en que Él nos ha perdonado nuestros pecados, sino que Él es la puerta de acceso directo al Padre. ¿Saben qué es lo que está diciendo aquí Cristo? Miren, mis hermanos, cuando tú y yo nos acercamos a Dios nuestro Padre, pero entendiendo que es gracias a lo que Cristo hizo, el Padre nos recibe como a Jesucristo mismo. Siempre he tratado de darles esta ilustración. Para ustedes que son padres y son buenos padres a pesar de que son imperfectos, ¿cómo se acercan sus hijos a ustedes? ¿Con seguridad, con confianza? Particularmente a los hombres. ¿Son ustedes de aquellos hombres que abrazan a sus hijos, que hasta le dan un beso a sus hijos, que le dan un abrazo a sus hijos, que hasta cargan a sus hijos? Si sus hijos pueden acercarse de esa manera a ustedes, ¿creen ustedes que nosotros no podemos acercarnos de esa manera a Dios nuestro Padre? La pregunta sería, tratemos de imaginar esa relación que la Biblia enseña, esa relación eterna y perfecta entre el Padre y el Hijo, entre Dios el Padre y entre Jesucristo su Hijo. Miren, mis hermanos, ¿cómo será esa relación en la gloria eterna? ¿Ustedes creen que Jesucristo tiene miedo de acercarse al Padre? ¿Cómo se acerca Cristo al Padre? Seguro que con mucha reverencia, pero también con cuánta ternura. De hecho, en algún momento el mismo Señor Jesucristo dice que el Padre me ama y yo lo amo. Es una relación de amor puro y verdadero. El amor más puro y verdadero. Voy a decirlo, perdónenme la ilustración. Puede ser que esta suene a una herejía, pero Cristo, el Hijo perfecto. ¿Ustedes creen que el Padre alguna vez le pegó a Jesucristo? Pues perdónenme nuevamente la ilustración tan absurda. ¿Cómo será esa relación tan perfecta entre el Hijo y el Padre en la gloria eterna? Pues mis hermanos, es la misma relación que tú y yo tenemos, porque la relación que tú y yo tenemos con Dios nuestro Padre es porque Jesucristo su Hijo perdonó nuestros pecados y nos ha acercado a Él. Por eso es que nadie puede venir al Padre, dice Jesús,
Porque Él no dice ir, porque es que es el asunto. Lo que Cristo está diciendo es que no hay otro camino, no hay otra manera. ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres acercarte a Dios el Padre con seguridad y confianza y encontrar en sus brazos unos brazos de amor, de ternura, que te abrazan a pesar de lo que eres? Pues yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ven al Padre a través de mí, dice Jesús. En primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Tú y yo, al estar en Cristo, tenemos al Padre también. Jesucristo no negó al Padre, como hacen hasta muchos que dicen ser cristianos, pero niegan al Padre. Jesucristo nunca negó al Padre. Lo que Él dice es: no puedes ir al Padre si no es por medio de mí. No puedes venir al Padre si no es por medio de mí. Y si no me reconoces a mí, no puedes tener al Padre. Porque miren, mis hermanos, la única manera de acercarnos a Dios, el Padre, con seguridad y confianza, es a través de Jesucristo. Pero esta es la pregunta: ¿pero así es como tú y yo vivimos? ¿Creemos tú y yo una vez más que tenemos al Padre más tierno y amoroso de todos en la eternidad? Miren, mis hermanos, aunque juntáramos a todos los padres, a los mejores del mundo, los juntáramos a todos, junto con todos los padres mejores del mundo, no podemos siquiera imaginar la hermosura, ternura y grandeza del Padre que está en los cielos. Y este es nuestro Padre. Pero el apóstol Pablo está diciendo esto allí en Efesios para recordarnos: ese es el Padre que todos los cristianos tenemos en común. Donde quiera que haya una persona que ha creído en Cristo, tiene a un Padre como el que tú y yo tenemos, al mismo Dios, al mismo Padre. Por eso vayamos a Efesios capítulo 1 versículo 4. Pablo ya lo había dicho: incluso antes de haber hecho el mundo, miren, mis hermanos, Dios nos amó. Tenemos a un Dios Padre en el cielo que nos amó antes de haber hecho el mundo. Por eso dice: y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Por medio de Cristo. Cuando yo entendí esto, mis hermanos, fue tan glorioso, porque nací, crecí en un contexto donde se niega esta verdad tan gloriosa, donde, perdónenme, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son supuestamente manifestaciones de la misma persona. Pero la Biblia claramente enseña que hay un Padre, Dios Padre, y que está el Hijo, y que por medio del Hijo, es que nuevamente yo trato de imaginarme esa relación perfecta. Perdónenme, a veces humanamente hablando uno como que ya se imagina dos allí, pero es uno solo, pero es Padre e Hijo. ¿Cómo será esa relación tan perfecta? Y en el Hijo, el Padre nos amó y nos eligió desde antes de fundar el mundo. Por eso fue que el Hijo vino a salvarnos, para llevarnos a la casa, y es correcto, a la casa de Abba, a la casa de nuestro papá. Mis hermanos, cuando yo pienso en esto, de verdad, una vez más, es como la historia del hijo pródigo, donde hay un padre que está esperando a que su hijo regrese, y cuando regresa lo recibe con los brazos abiertos. De verdad, así tenemos tú y yo esta idea, que si hoy muriéramos y fuéramos a la eternidad, tenemos a un Padre que nos ama aún antes de fundar el mundo y que nos está esperando con los brazos abiertos. Porque, mis hermanos, llegamos de hecho en brazos de Cristo mismo. Eso lo enseñó Pablo allí en Efesios, pero en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Y saben de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Dice: en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Por qué Pablo dice esto? Nuevamente, ¿cuántos cristianos tienen miedo del Padre? Hasta hay personas que dicen: yo me acerco a través de Jesucristo. Y es que es a través de Jesucristo. Pero ¿saben por qué lo dice? Porque hasta hay muchas personas que a veces todavía le tienen miedo a Dios. Le tienen miedo a Dios. Le tienen miedo al Padre, porque a lo mejor ellos tuvieron un Padre muy malo, muy severo, castigador, que nunca mostró gracia, misericordia, ni mucho menos amor. Pero no es el Padre que tenemos en el cielo. De hecho, eso es el Espíritu Santo lo que nos da es seguridad y confianza. Es más, aquí es donde uno lo entiende. Una persona que tiene el Espíritu Santo, hazte esta pregunta: si el Espíritu Santo es Dios, entonces ¿por qué tendríamos que tener temor del Padre si aún tenemos a Dios en nuestros propios corazones? En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, que les recuerdo, esa palabra Abba es la palabra más íntima, tierna y especial. En ocasiones lo he dicho. Para quienes hemos tenido buenos padres, ¿cómo llamamos a nuestro Padre? ¿Cuál es la manera más íntima y personal de llamar a nuestro Padre? O quizá en nuestro contexto a veces es la mamá, ¿cierto? Mamá, mamita, mami, ¿cierto? Pero eso es lo que está diciendo aquí. Tú y yo podemos acercarnos de la manera más tierna, amorosa, íntima, cercana a Dios nuestro Padre, llamarlo Abba, papá,
Sí, no está mal, hasta es correcto decirle papito, como si fuéramos niños pequeños de pecho que claman por su mamá, por su papá, íntima y cercana. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 16, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar, para asegurar que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Te sientes de verdad hijo de Dios? Soy hijo de Dios no es solo una expresión teológica, aunque también soy hijo de Dios, es saber que tengo un padre que me ama. Nuevamente, yo sé que mis padres me aman mucho, mi mamá me ama mucho, mi papá, humanamente hablando, me ama mucho, pero ni el amor de ellos dos juntos se puede comparar con el amor del Padre que está en los cielos. No es que esté menospreciando el amor de mis padres, una vez más sé que me aman mucho y a lo mejor hasta me amen más de lo que yo me pueda imaginar, pero es que aún el amor de ellos es imperfecto. En cambio, el amor de Dios nuestro Padre es perfecto. Así que viene la pregunta, ¿así nos sentimos tú y yo de verdad? ¿Pueden ver que a veces hasta la religión lo que hace a uno es alejarlo? Hacer sentir que como que Dios el Padre está lejos. Que yo no sé cuántas horas tienes que estar de rodillas y tienes que pelarte las rodillas para que Dios te escuche. Actos religiosos. Que Dios solo me escucha si voy al templo. No, yo no tengo ya un lugar, tengo un Padre. Tengo un Padre bueno. ¿Ustedes creen que Dios está esperando que yo me pele las rodillas para escucharme? Eso tendría que hacerlo un padre muy malo. Que yo aguante hambre, que es lo que hasta a veces pasa en muchos lugares. A uno le da gastritis de tanta hambre que aguanta, porque es que para poder que Dios me escuche tengo que aguantar hambre, hacer como un sacrificio. No, yo no tengo. Bueno, yo tuve ese padre, entre comillas, durante mucho tiempo en la religión, aunque ni padre tenía en esa religión porque era huérfano. Ahora tengo un Padre en los cielos por medio de Jesucristo. Como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que creyeron en Él, aquí está hablando de Jesús. Todos los que creyeron en Jesús, los que hemos creído en Jesús y lo recibieron. Y aquí está, les dio el qué? El derecho. El idioma original es como si fuera un documento firmado. Miren, mis hermanos, yo les hago esta pregunta. Tratemos de imaginar si literalmente tú y yo tuviéramos un documento físico firmado por Dios mismo que nos asegura que somos sus hijos. Pero más que un documento físico, tenemos el Espíritu que nos asegura que somos hijos de Dios. Si hemos creído en Jesucristo, tenemos el derecho. Allí se utiliza, nuevamente, el idioma original habla como de un documento firmado por Dios. Un derecho legal, una patria potestad de llegar a ser hijos de Dios. Todo el que cree en Jesucristo inmediatamente es como si se expidiera un documento, no en la notaría primera de nuestra ciudad, sino en la notaría del cielo. Si se pudiera decir de esa manera, Dios asegura, somos tus hijos. De verdad, ¿tengo yo esa seguridad? Es como, yo no sé, pasa. Yo me acuerdo también que sucedía con mi hermana, que a veces mi hermana me decía, vaya, dígale usted a mi papá. Vaya, hable con mi papá a ver si tal cosa. ¿Sí me hago entender? Porque uno a veces parece como que hay cierto hijo como que tuviera ciertos privilegios. O a veces yo le decía a mi hermana, vaya usted, hable con mi mamá. A ver si nos da un permiso o nos permite hacer esto, lo uno y lo otro. Y bueno, quizá humanamente eso a veces pase. Pero mis hermanos, tú y yo hoy tenemos acceso directo a nuestro Padre. Lo que nos une es el mismo Padre en los cielos. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Allí está el único Dios, pero allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Lo podemos ver? ¿Tenemos acceso al Padre por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Miren, mis hermanos, es maravilloso. Es una relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? El Padre no es un Dios diferente. El Padre es el mismo Dios. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, si tenemos acceso a Cristo en nosotros, la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿qué acaso no tenemos al Padre? ¿Será que el Padre, hay personas que piensan así, nuevamente, tenemos el Espíritu dentro de nosotros, tenemos la confianza en Cristo, pero el Padre sí es como un Dios lejano, como un Dios por allá, como que está en otro lugar? No, mis hermanos. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 23? La paz sea con ustedes, queridos hermanos. Y allí está, y que Dios el Padre, vemos que la expresión es bíblica y es correcta, Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor. Tú y yo hoy recibimos amor tanto del Padre como del Hijo. Y si a eso le sumamos que el fruto del Espíritu es amor, vemos un Dios de amor. Recibimos amor por todos lados.
les den amor junto con fidelidad. Otra manera de decir es que, miren mis hermanos, no somos sostenidos solamente por el Espíritu, no somos sostenidos solamente por Jesucristo el Hijo, somos sostenidos por Dios nuestro Padre. Pablo nunca se olvidó del Padre. Esto nos lleva al segundo punto y es la autoridad filial. Es decir, estamos unidos al Padre, pero también tenemos la autoridad del Padre. Veamos esto en la segunda parte del versículo, aunque recordemos el versículo completo y luego centrémonos en esta segunda parte. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Centrémonos en la segunda parte, quien está sobre todos. ¿Esto qué significa? Que Él es soberano por sobre todos. La palabra de Dios nos acaba de decir, hay un solo Señor, Cristo, pero también nos dice que no podemos olvidarnos de que hay un Dios Padre que está por sobre todos. Notemos cómo lo dice Juan en su primer capítulo, versículo 18. Nadie ha visto a Dios jamás. Aquí se está refiriendo al Padre. Y de hecho hay un lugar donde dice, y nadie lo va a ver. Nosotros no vamos a ver a Dios, porque Dios habita en luz inaccesible. ¿Cómo podríamos ver a Dios si Dios no tiene cuerpo? Pero el único que es Dios, obviamente se está refiriendo a Jesús el Hijo, está íntimamente ligado ¿a quién? Al Padre. Se está refiriendo al Hijo. Él nos ha revelado a Dios. Nuevamente, mis hermanos, nosotros no vamos a llegar al cielo y vamos a ver 2 dioses o 3 dioses. Porque la única manera en la que tú y yo vamos a poder ver a Dios es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios que se humanó. Nosotros no podemos ver a Dios porque Dios no puede ser, no es visible. Él es espíritu, Él lo llena todo. ¿Cómo veríamos a Dios? Miren, mis hermanos, no alcanzamos a ver ni siquiera la infinitud del universo. Mucho menos vamos a poder ver a Dios en toda su plenitud, claro que no. Pero a Dios le ha placido revelarse por medio de su Hijo y por el Hijo lo vemos. Vemos lo que podemos ver. Pero aquí está, por eso dice, Él nos ha revelado a Dios. Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 2, que Dios nuestro Padre, vemos esa expresión, y el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Y alguien dirá, ¿y no acabamos de leer eso? No, lo leemos al final, pero ese es el asunto. Pablo siempre tiene esa fórmula. El Padre y el Hijo, al principio y al final. Puedes leer las mismas palabras en Romanos 1:7, en 1 Corintios 1:3, en 2 Corintios 1:2, en Gálatas 1:3, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:3, 2 Tesalonicenses 1:2, Filemón, único capítulo, versículo 3, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Porque no solamente recibimos esa gracia y ese amor a través de Cristo y esa paz, es también a través de Dios el Padre. 1 Corintios 11:3. Pero hay algo que quiero que sepan, dice Pablo a los Corintios, y creo que es la misma palabra que Dios quiere que hoy nosotros conozcamos. La cabeza de todo hombre es Cristo. Está hablando de autoridad. La cabeza de la mujer es el hombre, pero luego dice, ¿y la cabeza de Cristo es quién? Dios. Y aquí es donde muchos han dicho que entonces Jesús es un Dios menor, porque es uno que se somete al Padre. Miren, mis hermanos, voy a decirlo de esta manera, desde el punto de vista personal, es decir, como ser humano, como una persona, humanamente hablando, de un cuerpo de carne y hueso. Como persona, yo soy menos persona que mi papá. Yo soy menos persona, menos ser humano que Jorge Ruiz. No, soy un ser humano, ¿cierto? Pero yo debo someterme a mi papá, yo debo respetar a mi papá. Eso no me hace menos persona, eso no me hace una persona indigna, al contrario, someterme a mi papá me hace una persona, ¿cierto?, de dignidad. Eso mismo es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios es el Padre y Dios tiene un Hijo, pero el Hijo no es menos Dios que el Padre. No es un Dios de menor calidad, no es un Dios con D minúscula como hacen en tantas sectas. Es Dios, solo que es el Hijo perfecto y obediente que se somete a su cabeza, que es el Padre. Respeta y honra a su Padre, al punto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso no hace a Jesucristo un Dios menor. La mujer no es un ser menor que el hombre. ¿O tiene la mujer menos dignidad que el hombre? No, pero en un hogar el hombre es la cabeza, el que dirige, porque ese es el orden. Pero eso no hace menos persona. Claro, en un contexto machista sí. Pero sí me hago entender, mis hermanos, esto es lo que realmente nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Que aún Cristo mismo se somete al Padre. Y eso es cierto, mis hermanos, y no solamente esto. Allí mismo en 1 Corintios 15:24 parece un texto difícil, pero cuando uno lo entiende de esta manera es demasiado claro. Después de eso vendrá el fin. El apóstol Pablo viene hablando de que hasta un día la muerte va a ser derrotada.
Y va a venir el fin. ¿Qué es el fin? El fin no es la destrucción de todo, el fin es el principio de la gloria. Cuando Él, hablando de Jesús, del Hijo de Dios, le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Miren, mis hermanos, Dios el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo en este momento. Y por eso entonces el Padre deja de ser menos Dios o un Dios más pequeño. ¿Quién tiene toda la autoridad en este momento? El Hijo. Pero ¿saben que un día el mismo Hijo le va a devolver toda la autoridad al Padre? Eso no lo va a hacer tampoco menos Dios, sino que sencillamente le va a decir: Padre, ya terminé la obra, hasta la muerte quedó destruida, ya no hay pecado, ya no hay maldad, Padre, te devuelvo el reino. La Biblia lo enseña con demasiada claridad, para que no se nos olvide que hay un Dios y Padre que está sobre todos. Aún el mismo Hijo se somete a la soberanía y autoridad de Dios su Padre. Mis hermanos, y aún el mismo Hijo un día le va a devolver el reino al Padre. Le va a decir: Padre, ya yo goberné hasta este momento, quiero que tú lo sigas haciendo. Eso no hace ni al Padre menos Dios o al Hijo menos Dios. Sencillamente cumplen sus roles, cumplen sus funciones. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, ¿quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nunca se olvidó del Padre, como hacen en muchos lugares nuevamente, que hasta niegan al Padre. Que nos olvidemos tú y yo. Alabemos a Dios nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Mismo capítulo de Efesios, versículo 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Pero un día el mismo Hijo se va a poner otra vez bajo la autoridad del Padre. Filipenses 4:20, toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Romanos 16:27, toda la gloria sea para el único y sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Entonces vemos, y mis hermanos, no acabaría si les trajera todos los versículos. Entonces, Dios es uno, sí, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que reconocer esa verdad. Y tenemos que darle también la gloria al Padre. Gloria a Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu. Esto nos lleva al tercer punto, y es la actividad filial. ¿Recuerdan lo que les decía? Miren, mis hermanos, y no es una contradicción. Si no fuera por el Espíritu Santo en nuestras vidas, no habría santidad en nosotros, no habría una obra en nosotros. Si no fuera por Cristo en nosotros, separados de Él, nada podemos hacer, pero entendemos que eso mismo pasa con el Padre. Volvamos al versículo. Leámoslo y luego centrémonos en la tercera parte. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y quizás la frase más corta, pero una de las más profundas: en todos. El idioma original literalmente significa Él está obrando en todos nosotros. ¿Entiendes tú que no solamente el Espíritu está obrando en tu corazón, en tu vida, que Cristo está obrando en ti, sino que el Padre está obrando en ti? Pablo ya lo dijo en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, notemos, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿El poder de quién? Del Padre. El Padre no nos ha abandonado. Él no solamente está sentado en su trono de gloria y no solamente habita en luz inaccesible. Dios nuestro Padre está obrando en nosotros, así como lo está haciendo el Hijo, así como lo está haciendo el Espíritu Santo. Versículo 2. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. ¿Cuán conscientes somos de esto? Algunos quizá no, porque nos han enseñado mal. Otros porque a lo mejor nunca hemos escuchado una enseñanza de estas. Pero es necesario. Pablo dice: gloria al Padre. Mis hermanos, por medio de Cristo. Primera a los Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre. Este versículo es precioso, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. ¿Vemos? Pero luego, ¿qué dice? Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Es una manera que Pablo dice: no nos olvidemos del Padre. Así como hay un Señor que es Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos, no nos olvidemos que hay un Dios, el Padre, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Es una manera de decir, es que no es el mismo. O sea, el Padre, Jesucristo nunca dijo: el Padre y yo somos el mismo. El Padre y yo uno somos, que es diferente. Es decir, ellos están en unidad. El Padre no hace nada diferente al Hijo.
No vamos a ver nunca allá en el cielo una pelea entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre diciendo, yo hago esto, y el Hijo dice, no, papá, pero es que no, yo no quiero hacer eso. Como a veces sucede en las casas, ¿cierto? A veces en las casas el esposo dice una cosa, la esposa dice una cosa y los hijos dicen otra cosa. En cambio, Jesucristo dice, el Padre y yo, uno somos. Nuevamente, nunca vamos a encontrar un alegato entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, al contrario. ¿Saben? Todas las cosas fueron creadas por el Padre, pero todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. ¿Saben una cosa? Vivimos para el Padre, pero también vivimos para Jesucristo. Porque recuerdan lo que les dije hace un instante, Juan capítulo 15, versículo 5. Ciertamente yo soy la vid. ¿Quién dijo esto? Jesús. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí no pueden hacer nada. Eso es maravilloso. Es un versículo que se cita mucho. Pero ¿saben que antes de Jesús decir esto dijo unas palabras muy interesantes en los dos primeros versículos? Devolvámonos en el mismo capítulo, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera. ¿Y qué? ¿Mi Padre es el qué? Entonces vemos, no solamente es que separados de Cristo no podemos hacer nada, sin el labrador mucho menos, porque ¿saben qué dice el versículo 2? Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más fruto. Separados de Cristo no podemos hacer nada, pero unidos a Cristo no solamente necesitamos estar unidos a Él, necesitamos que nos poden. ¿Quién nos poda? ¿Quién nos poda para que demos más fruto? El Padre. Entonces, ¿cuántas veces hemos reconocido tú y yo la obra de Dios en nuestras vidas? El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Unidos a Cristo, la vid verdadera, somos ramas que producimos fruto. Pero saben, necesitamos que el Padre nos pode. ¿Alguna vez has dicho tú esto? Por ejemplo, una oración de esa manera. Padre, poda mi vida para que dé más fruto. El Espíritu Santo nos ha unido a Cristo. Cristo nos une al Padre. Es una verdad maravillosa que enseña la Biblia. Pedro lo dice de esta manera en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él, ¿quién? Está hablando del Padre. Está hablando de aquel que nos ha hecho partícipes de su gloria por medio de Cristo Jesús. Los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Saben quién es el que nos restaura? ¿Saben quién es el que nos sostiene? ¿Saben quién es el que nos fortalece? ¿Saben quién es el que nos afirma cada día más en Cristo? Dios el Padre. ¿Podemos ver? Como lo decía en estos días, miren mis hermanos, el Padre no fue el que murió en una cruz por nosotros. Ni mucho menos María. Fue Jesús. Pero ¿quién es el que nos restaura? Bíblicamente, el Padre. ¿Quién es el que nos sostiene? Bíblicamente. ¿Quién es el que nos poda para que demos más fruto? Si tú y yo hoy estamos dando al 30 por 1 del fruto que Dios quiere que demos, ¿quién nos puede podar más y capacitar más para que demos el 60 por 1? Y podamos llegar un día a dar fruto para la gloria de Dios nuestro Padre al 100 por 1. El Padre. Esto nos lleva al cuarto punto y es la presencia filial. Y quizás ya lo hemos venido viendo, pero quiero enfatizar esto y es nuestro último punto. Volvamos al versículo, centrémonos en la última parte. Un solo Dios y Padre de todos. Espero que eso haya quedado claro. Todos los cristianos tenemos al mismo Padre, quien está sobre todos. Él está sobre todas las cosas. Pero también Él está en todos, Él está obrando en nuestras vidas, pero luego dice, y vive por medio de todos. ¿Crees tú que el Padre también vive en ti? Es lo que dice la última parte, y vive por medio de todos. Tú y yo tenemos a Dios nuestro Padre también en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nuevamente, Él no solamente Él habita en luz inaccesible, Él hoy está en nosotros. Por eso yo no tengo que ir a ningún lugar. Debemos asistir para, como dice la palabra de Dios, no dejar de congregarnos, para ser edificados, para aprender estas verdades. Pero Dios vive en nosotros. Dios vive por medio de todos nosotros. Qué maravilloso. Pablo ya lo había dicho allí en Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. El Padre nos recibe a ti y a mí en sus brazos, como si recibiera a Cristo mismo, porque es por medio de Cristo que tú y yo hemos sido acercados a Él. Pero notamos que la Biblia no dice solamente que para salvarnos, que también, ¿qué es lo que Dios quería hacer?
acercarnos. Vivimos en Él y Él vive en nosotros. Y me encanta esa frase final. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Y qué? Y le dio gran gusto hacerlo. ¿Sabían ustedes que al Padre le agrada que tú y yo nos acerquemos a Él? Que sepamos que tenemos un Padre. Perdónenme, no quiero ser emotivo ni quiero ser sensacionalista, pero aquí lo diría. Si nunca has sentido el cariño y amor verdadero de un Padre, pues triste, pero puedes hoy experimentar el gozo de tener un Padre que te ama como nadie más en el universo entero y que se goza y se alegra cuando tú te acercas a Él y le dices, Abba, gracias Padre por ser tan bueno. Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz por mí para que hoy pueda acercarme a ti. Gracias Padre porque aunque nunca pude experimentar un buen Padre en esta vida, si alguien vivió quizá esto, pueda decirle Padre, pero gracias porque sé que me amas y nunca dejarás de amarme. Gracias porque sé que me tienes en tus brazos. Quizá alguien haya vivido la tragedia de que su padre lo abandonó. Y tú puedes decir hoy, gracias Padre, porque sé que tú no me abandonas. Si tú entregaste a tu Hijo por mí, ¿no me darás todo lo demás? ¿Qué acaso me alejarás de ti? No, ni siquiera en mis peores errores ni en mis peores fallas. Porque no solamente tenemos al Hijo intercediendo a la diestra del Padre, no solamente tenemos al Espíritu intercediendo en nuestras oraciones, tenemos a un Padre que nos sostiene, que nos levanta, que nos consuela, que se goza cuando nos acercamos a Él. Perdónenme lo que voy a decir, pero tenemos a un Padre que si caemos, mis hermanos, se inclina hacia nosotros y enjuga nuestras lágrimas. Lo voy a decir en esta ilustración. Cura las heridas de nuestras rodillas aporreadas cuando caemos. No tenemos a un Padre malo. Ese Padre lejano y con el ceño fruncido es de la religiosidad, pero el Padre de la Biblia se goza, le dio gusto hacer lo que hizo por medio del Hijo, porque por medio del Hijo es que tenemos acceso y cercanía a Dios nuestro Padre. Capítulo 3, versículo 12 en Efesios. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿De verdad lo vemos de esa manera? Tú sientes que puedes entrar a la presencia de Dios, que en el cielo está el Padre. Es que vuelvo y lo repito, a veces veo películas, perdónenme, y es otra ilustración, y la persona no está aquí, pero en estos días me pasó algo muy interesante. Estábamos en una reunión muy particular, se estaba en una celebración, nos invitaron a una celebración a mi esposa y a mí, y fuimos a esa celebración y en esa celebración pues las personas estaban elegantes y todo esto. Era una celebración muy bonita, no les voy a decir de qué, pero lo que les quiero comentar es que había allí, seguramente que había muchos padres y muchos hijos, pero particularmente había un padre que tenía un hijo pequeño y me encanta es porque este hijo pequeño quería jugar con el padre en medio de esta celebración. Y saben, este padre no tuvo ningún inconveniente, se puso a jugar con su hijo y el hijo se venía corriendo y se le tiraba al padre y el padre literalmente se tiraba al piso con el hijo jugando en esa reunión. No estoy diciendo esto como criticando, me hago entender, al contrario. A mí eso me pareció hermosísimo. Un padre que le da su lugar a su hijo. No le da pena tirarse al piso y jugar con su hijo y lo cargaba y se reían y era una escena preciosa. Pero yo decía, si este hombre, que es maravilloso, porque lo conozco, pero es imperfecto, tiene esa relación con su hijo, tan tierna, tan amorosa, y se pone a jugar a su hijo con su hijo en medio de esta reunión, porque le da su lugar a su hijo. Cuán más hermoso, precioso, glorioso y perfecto es Dios nuestro Padre. Mis hermanos, tenemos al mejor Padre de todos. Podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza, pero saben que gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. Pero creo que hay muchos cristianos que no tienen esa libertad, que no tienen esa confianza. Espero que esta palabra nos ayude a tener cada día más libertad y confianza con nuestro Padre. Juan 14, 23, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Mi Padre qué? Los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Vendremos. No solamente el Hijo vive en nosotros, no solamente el Espíritu vive en nosotros, el Padre vive en nosotros y el Padre nos ama. Qué hermoso, qué maravilloso, qué glorioso. Lo voy a decir, las palabras no bastan. Esta enseñanza se queda corta. Soy insuficiente para explicarles lo que esto realmente significa, pero sé que el Espíritu puede traerles esta convicción, puede traernos esta convicción de que el Padre nos ama y que Él ha venido a vivir junto con su Hijo, junto con el Espíritu, a cada uno de aquellos que creemos en Jesucristo.
Capítulo 17, allí mismo de Juan, versículo 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Demasiado claro, pero dice, y que ellos, por quienes está orando Cristo, por los discípulos y los que creerían en el mensaje de ellos, como tú y como yo, que creemos hoy en Cristo por la palabra escrita por medio de apóstoles y profetas. Y dice, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú y yo no estamos huérfanos. Tú y yo tenemos un Padre verdadero en los cielos, pero no solamente en los cielos. Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él todavía no había ido a morir en la cruz. Pero saben que un día Él dijo, pero llegará el momento en el que ustedes mismos le pedirán al Padre. ¿Por qué? Porque luego Él fue a morir en la cruz. Y después de la muerte en la cruz, Cristo nos ha acercado al Padre. Y aunque podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, aún podemos decir, gracias Padre que estás en mi corazón, que estás en mi vida, que vives en mí, que me amas. ¿Alguna vez lo has dicho de esa manera, con verdadera fe, creyendo esto? Mismo capítulo de Juan, versículo 23. Y con este versículo termino. Yo estoy en ellos, está hablando Jesús. Y tú estás en mí, hablando del Padre. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. Y allí viene la frase para mí, referente a este tema, la frase más grande de toda la Biblia. Y que los amas tanto. ¿A quiénes? A aquellos que creemos en Jesús, como me amas a mí. ¿Tú sientes que Dios te ama tanto como el Padre ama al Hijo, a Jesucristo? ¿Puedes alcanzarte a imaginar cuánto amor tiene Dios el Padre por su Hijo Jesucristo? ¿Lo puedes alcanzar a imaginar? ¿Cuánto amor tienes tú por tus hijos? Si los tienes. El amor tuyo por tus hijos no se puede comparar al amor perfecto del Padre por su Hijo Jesucristo. Pero a Jesucristo aquí está orando y yo oro por eso. Y creo que es la mejor manera en la que podemos terminar. Orando para que podamos comprender cuán grande es el amor de Dios nuestro Padre por nosotros, que nos ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Por eso el título de esta enseñanza es mi filiación en Cristo. Es decir, esta verdad maravillosa, esta filiación con el Padre, esta dependencia, confianza y seguridad, este amor eterno y perfecto de Dios nuestro Padre, es por medio de Cristo. Pero tenemos ese amor. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir, filiación significa todo lo relativo concerniente al vínculo entre padres e hijos, esa necesidad de los hijos de sus padres. ¿Cuánto necesitas a Dios el Padre? Yo tengo que decirlo una vez más. A mí a veces se me olvida esta verdad tan maravillosa, que tengo un Padre en los cielos al cual puedo acercarme con total y eterna confianza. ¿Tienes tú un Padre tan maravilloso, tan glorioso, y lo crees y te acercas a Él con esa libertad y confianza? ¿Cuándo fue la última vez, una vez más, que te acercaste por la fe? Quizás cerraste tus ojos. No es que cerrar los ojos sea algo místico, sino que a lo mejor cerrar nuestros ojos nos ayuda a entender, a pensar que nuestro Padre está en una realidad más grande que esta que ven nuestros ojos, y pensar que estoy en los brazos de Dios mi Padre. Una vez más, la Biblia una y otra vez habla de Dios el Padre, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre. No acabaría si trajera todos los versículos, pero un Dios que nos ama, que nos ha aceptado, que nos ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo, porque Cristo nos ha perdonado, porque Cristo ha muerto en nuestro lugar, pero ha resucitado, porque Cristo nos acerca al Padre y en Cristo somos recibidos completamente como hijos amados y perfectos. Así que, mis hermanos, si no lo has hecho, mi hermano, mi hermana, si no lo has hecho, sigue llamando a Dios Padre, Abba. Acércate a Él todos los días, con libertad, con confianza, en tus mejores y aún en tus peores días. Démosle gracias a nuestro Padre, démosle gracias a nuestro Abba. Padre nuestro que estás en los cielos, pero también en nuestros corazones. Tú eres Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, que estás en nuestras vidas, que obras en nuestras vidas, que nos has sostenido y nos sostendrás hasta el final. Gracias por amarnos, aún desde antes de la fundación del mundo. Gracias por enviar a tu Hijo a perdonar nuestros pecados. Gracias por esa libertad y confianza, porque podemos acercarnos a tu trono de gracia, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por acercarnos a ti,
y saber que podemos acercarnos confiadamente, ahora sin temor. Al contrario, gracias porque sabemos que nos aceptas en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo y que nos recibes en brazos y nos sostienes y nos sostendrás. Padre, perdónanos si te hemos visto lejano, si te hemos visto como un Dios enojado, como un Dios airado, como un Dios al que da temor, miedo a acercarse. Perdónanos si esa ha sido nuestra visión, pero ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu que hoy estamos tan cerca de ti, que hasta tú vives en nosotros, que tú obras en nosotros. Claro, tú estás por sobre todo, que siempre reconozcamos tu poder, tu grandeza y tu autoridad, pero que también reconozcamos tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Que tú no te quedaste en tu trono de gloria, sino que tú ahora vives en nuestros corazones, porque nos amas tanto como amas a Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos cada día a crecer en esta relación y en esta comunión por medio de la verdad de tu palabra, por medio de tu Espíritu y por medio de Cristo. Así que, Padre, gracias porque aún te podemos llamar Abba. Esto solo por Cristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.